Un saludo de paz y bien para todos ustedes. En este audio se pretende entonces finalizar la reflexión sobre el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es lo que llamamos el discurso del pan de vida. Esa gran enseñanza que la comunidad joánica tenía para preparar a esas personas que iban a vivir su bautizo. Entonces, esta parte séptima y octava, que las vamos a juntar en este audio, van del capítulo 6 al versículo, desde el versículo 52 hasta el 69. Y en estas dos partes, aquí termina el capítulo 7, inicia diciendo el Evangelio que los judíos se pusieron a discutir cómo puede darnos a comer su carne. Jesús les comentó: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá para siempre. Esto dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Hasta aquí la parte séptima, hasta el versículo 59. Y continúa diciendo a partir del versículo 60. Muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban: este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay alguno de ustedes que no creen. Desde el comienzo sabía Jesús quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. Y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Palabra del Señor. Bueno, la discusión de los judíos seguía. Era inconcebible lo que Jesús les estaba enseñando. Pero yo quiero que nos ubiquemos, para finalizar este discurso, es importante que nosotros nos ubiquemos al final de la década de los 90, después de la resurrección de Jesús, después de la muerte de Jesús. Casi 70 años después, esta comunidad joánica, esta comunidad ya más madura en la fe, en la teología cristiana, desarrolla este discurso con lujo de detalles y una profundidad absoluta. Entonces, este discurso no es que precisamente lo haya dicho Jesús. Jesús puso una base y la comunidad lo reflexionó y lo profundizó. Entonces, esto ya es teología avanzada de la vida de Jesús. El Evangelio de Juan es una teología profunda. Y así es importante que nosotros podamos empezar a interpretar este mensaje. Cuando ellos dicen que los judíos se pusieron a discutir cómo puede darnos a comer su carne,
Está hablando de un conflicto que estaba viviendo los primeros cristianos en esa época con los judíos. Los judíos no entienden, no quieren entender y les cuesta entender que Jesús es un alimento para la vida, que Jesús se puede comer, así de sencillo. Pero obviamente no comiéndolo en el sentido literal, como si yo le sacara sangre a Jesús y me la tomara, o como si yo cogiera una partecita de su cuerpo y me lo comiera y me supiera pan. Pues obviamente este no es el significado, ¿no? Pero pasaba algo, y era que para los judíos la sangre no significaba como para nosotros hoy en día esa parte íntima de nosotros, íntima de Jesús. Para ellos estrictamente la sangre de cualquier ser humano era la vida misma. Entonces, la vida misma pues no se podía comer por otra persona. Ese era un poco el ambiente cultural de la creencia de los judíos. Entonces obviamente cuando dicen vamos a beber de la sangre de Jesús y a comernos su carne, pues dicen no, pues qué caníbales, eso no se puede. Pero Jesús lo está diciendo en el sentido figurado. Beber mi sangre, beber mi vida, es hacer parte a Jesús de mi vida. Hacer que Jesús cada día crezca más en mi vida, que yo pueda beber de su vida, que sus enseñanzas se hagan lo más importante y lo más absoluto en mi vida. Y asimismo su cuerpo que hace que lo moja esa sangre. Jesús es un alimento. Todo lo que haga Jesús, todo lo que diga, todo lo que quedó plasmado de Jesús, yo lo hago uno conmigo. Yo lo integro a mi vida como si me lo estuviera comiendo, como si me lo estuviera bebiendo, como estuviera sorbiendo esa sangre que me alimenta, que me alborota el espíritu, que me hincha la vida de Jesús. Entonces ellos discutían, pero ¿cómo puede darnos de comer su carne? Y Jesús les dice, ¿no? Es la reflexión de la comunidad. Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ese es como el centro, un versículo central en el Evangelio de Juan. Escuchen, versículo 55 del capítulo 6. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, toda la vida de Jesús verdaderamente es algo que en mí repercute en vida. Repercute en vida en abundancia. Entonces cada vez que yo pongo en práctica una enseñanza de Jesús, eso me da vida. Eso altera todos mis sentidos. Eso me pone a mí fuera de lo biológico prácticamente. Eso me hace trascender a mí en la vida. Cada vez que yo me comunico con Jesús, o le oro a Jesús, lo siento en mi vida trasciende. Mi vida va más allá de lo biológico. Y empiezo a experimentar la verdadera resurrección o lo que llamamos el reino de Dios. Entonces, esta séptima parte es básicamente, oigan, tomémonos en serio a Jesús. Todo esto que hablamos en las demás reflexiones de las primeras 6 partes, básicamente Jesús nos está diciendo, yo quiero que lo que les enseñé, ustedes se lo coman. Ustedes se lo lleven dentro de su vida. Ustedes lo integren como si fuera parte de usted. Eso lo entendió también San Pablo, que dijo, miren, yo he sido tan obediente con eso. Mi fe se ha ido fortaleciendo en lo que he aprendido del Evangelio de Jesús, que yo ya siento a veces que yo no soy yo.
Básicamente es Cristo el que respira por mis poros. Básicamente esas enseñanzas son las que me hacen actuar y por eso me le meto a lo que sea, que es Cristo el que lleva la delantera de mi vida. Yo me dejo guiar por Él. Y por eso es ahora Él el que tiene control absoluto de mi vida. Entonces, yo quiero que pues nosotros de esta parte podamos extraer ese verdadero compromiso, ese verdadero compromiso con nosotros mismos para hacer con Jesús una sola carne. Y que esa carne, que es un punto de partida, lo hagamos para trascender en nuestra divinidad. Hagamos que el Espíritu florezca en nosotros y que esta oportunidad humana que tenemos nosotros de existir sea para que se hinche nuestra vida y dejemos ser a Jesús en nosotros. Podamos actuar cada vez más bajo los parámetros inspirados en lo que Cristo nos enseñó. Esa octava parte, que va del versículo 60 al versículo 69, es muy triste, me parece un poco deprimente en la vida de Jesús. Básicamente esto sí pudo haber pasado, pero seguía pasando en las comunidades cristianas, que habían también muchos que les parecía difícil y decían, ¿sabe qué? Yo mejor no sigo. Eran personas posiblemente que arrancaban muy afiebradas, muy eufóricas, y cuando empezaban a enfrentarse a sus apegos, cuando empezaban a enfrentarse tal vez muchas veces con la razón, cuando empezaban a enfrentarse con su ego, pues sencillamente decían, no, yo mejor sigo mi vida anterior, pero esto no lo puedo digerir, no me lo puedo comer. Estas enseñanzas de Jesús, esto que estoy sintiendo en mi corazón, no lo alcanzo a traer a mi vida. Yo mejor sigo como estaba. Y eso a muchos de nosotros nos puede pasar. Por eso dice el Evangelio, desde el versículo 60, que muchos de los discípulos que lo oyeron contestaban, oiga, este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Comer la carne y beber la sangre de Jesús, perdonar hasta 70 veces 7, amar a mis enemigos, estar siempre abiertos en una actitud de desapego, estar en esa actitud de solidaridad permanentemente, en esa actitud de la verdad. Eso es muy difícil. ¿Quién puede con estas enseñanzas? ¿Quién va a poder comerse esa carne y beber ese vino? Entonces Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo, pues esto los escandaliza, ¿cierto? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Qué será cuando nosotros empecemos a experimentar que el mundo se mueve y que cuando nosotros le obedecemos a Cristo, por la más duro que sea la pandemia y por más terrible que esté la economía en el mundo, lo que Cristo me dice que haga, por donde Cristo me dice que camine, por ahí va a haber luz. Por eso no tengamos miedo. Puede pasar lo que sea en el mundo, pero si tus criterios, si tus pasos están iluminados por lo que Jesús nos enseña en su palabra, por lo que nos dejamos nosotros hacer que Él nos muestre, nos haga sentir en nuestro corazón, pues a nada hay que temer. Nuestro camino está listo. Entonces, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. Y ahí corrobora, obviamente, en ese versículo 63, que la vida biológica básicamente no tiene mucha importancia. A comparación del Espíritu, el Espíritu es el que da la vida. Y la carne, lo biológico, pues pasa a un segundo plano.
Y continúa Jesús diciendo que las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay algunos de ustedes que no creen desde el comienzo. Jesús sabía quiénes no creían y quiénes lo iban a traicionar. Y entonces Jesús les dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Esto es un don. Este versículo 65. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Quiere decir que no todos tienen el don de la fe. Pero a quienes Dios les regala este don de la fe, pueden desarrollar aún más algo bien bonito en su vida, algo muy profundo. Por eso los que tenemos el don de la fe, estamos siendo privilegiados a vivir una vida no esotérica, no de la nueva era. Estamos llamados a vivir una vida de fe, no una vida de la institucionalidad de la iglesia que cumple normas, porque entonces perdemos el tiempo y perdemos el don de la fe. Estamos llamados a vivir la gracia que Dios mismo ha puesto en nosotros para vivir una vida con los parámetros cristianos, una vida eucarística, por decirlo de alguna manera, es decir, una vida que se fundamenta, que se alimenta de su cuerpo y de su sangre, de las enseñanzas esenciales de Jesús, del mismo Espíritu de Dios desplegado en Jesucristo y derramado también por nosotros, en nosotros, para nuestra salvación, para un camino más espiritual, más trascendente, más bonito, menos lleno de tantos arandelas y de tantos perendengues. Más y más fundamentado en el Espíritu. Desde entonces, dice el Evangelio, que muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Qué fracaso, ¿no? Entonces Jesús dijo a los 12, a los que le habían quedado, ¿no? Pues si les digo a los 12 es porque se quedó nada más con los 12. Entre esos, ya saben que estaba Judas en ese momento todavía, ¿no? Y dice, oiga, ¿también ustedes quieren abandonarme? Arranquen, ¿no? A mí no me da miedo. Yo estoy con el Padre. Y si puedo contar con ustedes, mejor. Pero si ustedes ven que no pueden con esto, no sigan. No se metan en lo que no quieren. No se metan en lo que ustedes creen que no les puede aportar nada a su vida. Si nosotros hemos recibido y hemos podido captar el don de la fe como un don de Dios en nosotros, aún ahí todavía nosotros podemos decidir y decir, no, Señor, definitivamente no lo quiero, no voy a seguirlo, no ha pasado nada. Pero si podemos sentir el don de la fe, vamos a desplegarlo. Animémonos, vamos a incentivar la oración, prendamos las velas, encendamos las luces y arranquemos nuestro viaje humano y espiritual. Muy conscientemente, comiendo, alimentándonos, bebiéndonos a Jesús, al mismo Jesús. Por eso esto es un discurso eucarístico, es decir, un discurso de comidas. Un discurso que nos incentiva a nosotros a alimentarnos de Jesús. Y entonces, cuando Jesús les dijo, arranquen, ¿ustedes también se van? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Ya creyendo eso, ya con ese don que nos ha regalado Dios, Señor, ¿dónde vamos a encontrar otra persona? ¿Dónde vamos a encontrar otro enviado de Dios que nos alimente esa fe que nos regaló Él mismo? Y por eso dice Pedro, pues, no es que tenga otro programa, porque yo soy pescador y me las puedo rebuscar. Pero, sencillamente, yo entendí que Dios me regaló un don de creer en ti. Y de ahora en adelante me voy a alimentar de tu cuerpo y de tu sangre.
Y con esto, pues finalizamos este discurso. Y en ese momento tan duro, donde solamente queda Jesús y los 12, y esa multitud que había iniciado a seguirlo, buscando pan, buscando beneficiarse de Jesús de una manera materialmente interesada, quedan estos 12. Tal vez tú estás incluido también en ese número de 12, en ese nuevo pueblo de Dios al que el Señor Todopoderoso nos ha regalado el don de la fe. Por eso yo te invito a que no tengas miedo. Este camino es incierto, pero es seguro. Este camino a lo largo se ve oscuro, pero cada paso va iluminado y podemos saber dónde pisar. Este camino eucarístico es tal vez una burla ante el mundo, pero ante Dios, ante ese regalo que Él nos ha dado de la fe, es lo más maravilloso que nosotros hemos podido encontrar para vivir el amor, para vivir en el amor. Este camino es un regalo de Dios y quiero que todos lo aprovechemos y nos alimentemos de Jesús. Que comamos su cuerpo y su sangre. Los invito a que cerremos un momento nuestros ojos y le damos gracias a Dios por el don de la fe. Le damos gracias a Dios por ese regalo maravilloso que se llama Jesucristo, que vive y reina aquí con nosotros, que vive en el cielo, que vive en la tierra, que está en todas partes, que está en mí, que está en ti. Le damos gracias al Señor por todas las cosas que nos ha regalado. Pero todas las cosas del mundo son para adornar ese regalo de la fe. Ese regalo que hoy firmemente nosotros hemos decidido emprender y valorar más. Por eso, gracias Señor, por este momento de mi vida, por este momento especial donde valoramos tu cuerpo y tu sangre, es decir, tu palabra, tus enseñanzas, tu vida en mi vida, Señor, mi vida en la tuya. Bendito seas por siempre, Señor Jesús.